Es muy difícil no haber escuchado de los samuráis, pero ¿de dónde surgieron? ¿Aparecieron mágicamente? ¿O cómo fue que llegaron a ser este símbolo innegable de la lealtad y luchar hasta el final por los ideales? Ahora les voy a platicar un poco de cómo surgieron y cómo llegaron a ser este símbolo de la valentía y la lealtad hacia los principios. Y al final vas a entender por qué los samuráis se convirtieron en la leyenda que son. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes Nerd! Bienvenidos a esta brevísima historia del desarrollo de los samuráis. Me basé principalmente en un libro que editó el Instituto Nacional de Antropología e Historia con motivo de una exposición que así se llamó Los Samuráis y estuvo expuesta en el Museo de Antropología allá por el ahora más lejano que cercano 2012, antes de la pandemia. La figura del samurái, hay varias teorías de cuándo apareció. Una de ellas fue durante el siglo X, en el periodo en Japón conocido como Heian, que duró de 784 al 1184. En este tiempo, la capital de Japón estaba en Kioto. En ese entonces hubo varias rebeliones en zonas rurales y para ello lo que hicieron fue enviar guerreros sobresalientes en artes marciales para pacificarlas. Algunos de ellos, luego de lograr controlarlas, se quedaron en ese territorio a administrarlos y también pues hacerse cargo de la función de asuntos militares y policíacos. Ellos se encargaban de la seguridad del lugar y poco a poco fueron ganando más poder sobre este territorio al que llegaron hasta que llegaron a controlarlos. Poco a poco también fue esta manera de ser samurái se fue heredando con el tiempo. El padre le enseñaba al hijo y luego al otro hijo y así se fueron formando estos linajes de familias de guerreros. Cabe recalcar que estas familias tenían cierto estatus económico, no podía ser cualquier familia pobre porque si no, no les alcanzaba para la armadura, ni para la katana, ni para el caballo. Necesitaban tener cierto dinero para poder no solo enseñarles a sus hijos, sino darles la herramienta para poder pues ejercer este oficio del ser samurái. Un periodo donde ellos ganaron más poder fue justo a mediados del siglo XI, hacia finales de este periodo Heian, donde hubo varias rebeliones. Entre las más importantes para los samuráis en esto de adquirir poder fue la rebelión Hogen y la rebelión Heiji. En la rebelión Hogen lo que pasó fue que hubo una disputa por quién iba a heredar el trono. Entonces los bandos de los dos aspirantes al trono pues necesitaban quien los respaldara de manera militar y para eso se asociaron con diferentes familias de samurái. Y en la Heiji hubo un golpe de estado. Los golpes de estado son que una facción importante, generalmente de la milicia, se enfrenta al poder político y lo quita del poder para instalarse ellos o alguien de su elección. Entonces estas dos rebeliones fueron las más importantes durante esta época para que en ese espacio los samuráis ganaran poder. Otro periodo importante fue cuando Yoritomo Minamoto logró grandes victorias en otras rebeliones de Hisho y de Huang. Durante este periodo consolidó el dominio nacional de los samuráis. Más tarde, para mitades del siglo XIV, llegó a haber incluso dos cortes. La corte imperial o corte del norte, que era el territorio dominado por el emperador, y la otra corte, o la corte del sur, establecida por Takauji Ashakiga, que era la corte de los samuráis. Entonces hubo esta división por 60 años y luego para el año 1392 aproximadamente, las cortes se fusionaron y se unieron para establecer la hegemonía conocida como el Bakufu Muramochi, que estaba regida principalmente por los samuráis. Digamos que aquí fue cuando ya tuvieron como más poder, ¿no? Ya el emperador ya hacía lo que ellos querían y no al revés. Para 1467 hubo una gran rebelión, la rebelión de Oni.
Para 1467 empezó una guerra de rebeliones por todo el territorio entre las mismas familias, quien controlaba el poder, que había quien quería extenderse y pues los otros nos iban a dejar. Entonces hubo una serie de guerras internas que duró bastante tiempo, hasta que para mediados del siglo XVI surgió una gran leyenda que fue Hideyoshi Toyotomi. Este fue un samurái que nació de una familia de agricultores, pero gracias a su lealtad, su disciplina y que reflejaba todas estas características de los samuráis, llegó a ostentar el poder político más alto. Cabe recalcar que eso es como que entre comillas, porque había para cosas que necesitó falsificar sus papeles para fingir que tenía un linaje de samurái y lo admitieran en determinadas cosas burocráticas, pero de que llegó al poder porque era un gran samurái. Okay. La paz llegó con otro personaje que se llama Ieyasu Tokugawa. Fue un gran samurái y logró unificar a Japón. Este personaje fue quien fundó el periodo Edo, y una de las características de este periodo es que cambiaron la capital de Kioto al actual Tokio. Durante este periodo, el periodo Edo, se estableció el régimen Sakoku. Esto que fue cuando cerraron las fronteras a los extranjeros y quedaron aislados. Durante este tiempo se prohibió la salida de los japoneses al extranjero y la llegada de los barcos foráneos, excepto en lugares específicos como lo fue Nagasaki. Durante 200 años Japón tuvo relaciones comerciales solamente con Holanda, China, Corea, Ryukyu, que actualmente es Okinawa, y Ainu. Quiero mencionar que Ainu actualmente es parte del territorio japonés, pero siempre ha sido una etnia. Entonces es como algo interesante porque tienen su propia cultura, aunque forman parte del territorio japonés. Es algo muy interesante que si quieren luego hablamos. Pero ellos en ese tiempo pues eran considerados extranjeros porque son una cultura diferente, aunque formen parte del mismo territorio político. Así como las colonias, o sea, por ejemplo, Belice, ¿no? Que formaba parte de la colonia inglesa, pero pues nada que ver, ¿no? Hasta hace poco que se independizó, inclusive podías comprar, la moneda inglesa estaba en Belice, hablan inglés y todo eso así, pero son parte de Latinoamérica, ¿no? Lo que sí será como un territorio aparte, y por alguna razón después dijo Japón, pues están cerca, van a ser parte de nuestro territorio político. Vamos a ver qué les podemos sacar ahí. Sí, son una cultura interesante y de hecho la princesa Mononoke, ajá, esta etnia está inspirada en los Ainu. Ok. La princesa Mononoke es de las caricaturas de los estudios Gilby. Uh-huh. Bueno, a partir de que hubo este periodo de cierre de Japón, el periodo Sakoku, pues fueron 260 años de aparente paz, donde pues ellos tenían el control, las cosas funcionaban bien, pero luego hubo presión del extranjero porque se abriera Japón. Y cuando ellos cedieron, empezó a desplomarse su poder político porque hubo personas que vieron esto como una debilidad. Entonces, con esta apertura al extranjero, pues cambiaron muchas cosas. Fue que se implementó el servicio militar. Como ya habla servicio militar, ya entraron en desuso estas familias de legado militar, porque pues ya cualquiera podía tener ciertos conocimientos que que mucho tiempo atrás estaban solo restringidos para estas familias. Y pues con esta apertura del país, fue la mayoría de los samuráis pues quedaron sin empleo. Entonces para 1873, cuando se establece el servicio militar obligatorio, fue cuando se tiene, por así decirlo, una fecha de que se terminaron los samuráis, por esto que les comentaba, que ya no era algo que se heredaba, sino que ya cualquiera podía tener acceso a este conocimiento militar. Durante el periodo Edo, como pues fue un periodo de paz, los samuráis ya tenían tiempo para estudiar otras cosas que no fuera para las batallas. Entonces adquirieron más poder político, incluso hubo varios samuráis que fueron muy destacados en el ámbito académico. Y yo recuerdo que
en una conversación que tuvimos nos hablabas como de un manual que usaban los samuráis. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Claro, el manual de los samuráis, hubo uno muy famoso que probablemente ustedes hayan escuchado, que es el Bushido, que es el camino del samurái. Lo pueden encontrar en sus librerías y en versiones digitales, y establece justo las reglas que tiene que seguir un samurái para llegar a ser el mejor de todos. A lo mejor ustedes han escuchado del harakiri. Sí. Que es cuando dejan este plano por voluntad propia porque han salido del camino del Bushido. Entonces ahí pueden encontrar exactamente por qué es y cómo deben practicarlo incluso. Pero justo en este periodo Edo, cuando pues ya empezaron a cuestionarse cosas que decía el Bushido, ¿no? Vieron que allá había cosas que nunca debieron de ser a su parecer, y otras cosas que pues ya no tenían sentido porque ya no estaban en periodo de guerra. Una de estas personas que empezó a cuestionarse fue Yayu Yokoi. Es considerado un samurái, pero pues no se tiene como tal un registro que él haya luchado en alguna batalla. Lo que sí se sabe, fue un gran escritor, y también lo que él hizo fue empezar a cuestionarse y surgió algo que se llama el Bushi. El Bushi es como también una serie de principios para los samuráis, pero esta empezó a aplicarse ya en el periodo Edo, que ya pues no había tantas guerras, y pues justo eso que les decía, ¿no? Pues había cosas que ya entraron en desuso o que se dieron cuenta que pues no era tan bueno como se habían pensado cuando lo plantearon. Sí, porque también se me hace muy interesante que pues en estas ideologías de las espadas también, ¿no? Que tienen como toda esta élite de milicia, y si tú estás mencionando que es una élite militar, pues tener estas espadas militares como coleccionistas y demás es una cosa maravillosa. Las corrientes son el Bushido y el Shido, que es la contracorriente que dijeron de pues sí está muy bien para la época de mis abuelos, pero ahora nosotros no nos vamos a guerrear porque ya no hay con quién. Y con relación a esto que nos comenta Rosy sobre las espadas, ¿qué nos puedes hablar sobre su vestimenta, sobre sus armaduras, sobre sus katanas? Pues la vestimenta eran muy específicas y traían ciertos emblemas que caracterizaba a cada familia. En los samuráis, la familia a la que pertenecían era muy importante porque, aparte de generarles un sentido de pertenencia, tenían cierto legado en algunas técnicas. Tanto las katanas como las armaduras samuráis fueron evolucionando a lo largo del tiempo por las mismas. Al principio eran muy pesadas y poco a poco fueron buscando la manera de que fuera más ligera y también que llegaran a tener cierta movilidad, como en el caso de, al igual que otras armaduras, esto iban ganando cosas, pero a veces llegaban a perder cosas, como que tenían más puntos débiles. Las katanas son muy interesantes porque necesitaban mucho esfuerzo, porque los minerales de los que estaban hechos eran muy pobres. Por ejemplo, llega a haber a nivel metalurgia, hay otros lugares como por ejemplo que en Europa tienen más calidad, entonces por eso aparentemente es menos trabajo que el que tenían a hacer en Japón, pero porque en Japón el material, su calidad es más baja, por eso necesitaban más tratamiento, y de ello se ha derivado a que tengan una manera única de realizar estas espadas, por lo mismo de cómo tuvieron que aprender a manejar el material para que tuviera la dureza y también el filo suficiente durante estas batallas. De igual manera, las katanas tienen la firma de quien las hizo, excepto un caso que era tan especial la manera que podía realizarlas que no necesitaba firmarlas, la veían y decían, las hizo este maestro de las katanas. También se forman de varias partes. Una de estas es la guarda, que es el espacio que es como un pequeño aro que va entre la hoja y la empuñadura. Esta se llama tsubasa y contiene, aunque es muy pequeña, suele venir adornada y contiene elementos ya sea de la creencia de quien la mandó a hacer, de su familia, sus gustos, y también era como ahora, a veces ponía elementos de protección, así como ahora a veces las personas ponen, no sé, la cadenita en el retrovisor o traen, no sé, la estampita de su santo o actor de preferencia en la cartera. Así ellos ponían, por ejemplo, un dragón, una tortuga, algo para protegerlos durante las batallas. ¡Ay, qué interesante! Eso me parece grandioso. Sí, yo creo que todo el mundo conoce o tiene conocimiento
de estas espadas, de las katanas, las espadas samurái, porque a lo mejor ya no, si no estás tan inmerso en la cultura japonesa, por lo menos has visto alguna película hollywoodense en donde sale un ninja con una espada así toda larga y... Samuráis, porque también esto que gracias al cine a veces nos confundimos y pensamos que es lo mismo, y pues no, porque los samuráis eran guerreros de élite y los ninjas también era una sección, pero ellos estaban más dedicados al espionaje y al asesinato. Sí, de hecho se ha visto así como que ¿qué pasaría si ponen a pelear un samurái contra un ninja, no? Y en la mayoría de los casos un samurái ganaría porque justamente tiene todo este conocimiento de la milicia. Y entonces pues yo creo que pues gracias a Hollywood conocemos un poquito más acerca de la cultura de los samuráis. Claro, y siento que también es importante como recordar esto, ¿no? Que lo que vemos sobre otras culturas cuando viene de una cultura que no es la propia, en este caso por ejemplo de Hollywood, que es de Japón, nosotros estamos viendo cómo Estados Unidos o el productor ve a los japoneses y no tanto realmente cómo son de manera histórica. Entonces siento que sí es una buena manera de tener una idea de que existen estos personajes, pero también es importante recalcar que hay que investigar más sobre la fuente original, en este caso ir a japoneses que escriben o a personas que han estudiado de Japón, para que tener una idea un poco más clara de cómo fue y no solo tener como este espejismo de lo que fue. Y en dado caso que dices, ay no quiero leer o no sé nada, pues también existen los museos, ¿no? Y las películas, que bien o mal, pues con esta difusión cultural que se tiene, existen un montón de exposiciones temporales que ofrecen una manera de darte una ventana hacia otras culturas. Claro, y también es importante recordar que también hay documentales, igual algunos no tienen tantos datos tan exactos, pero siguen a tener como más, acercarnos más a lo que fue que nada más quedándonos con la película, por ejemplo, del último samurái. Exacto. A mí me encanta cómo ha sido desenvolviendo esta cultura de los samuráis. Yo la verdad desconocía bastante de ellos. Sé que son guerreros de élite del siglo XVI. El siglo XVI es un siglo que me gusta mucho, pero de ahí en fuera no identificaba pues toda la historia y todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Pues yo estoy muy agradecida por eso. Muchas gracias, G. Nos trajiste mucho conocimiento. Gracias a ustedes por escucharme, y seguro alguien ya refunfuñó porque no mencioné a su samurái favorito. Una disculpa, pero no se enojen, mejor déjenos el nombre y desarrollamos la historia de su samurái favorito o de algún otro personaje del que tengan pues curiosidad por saber más. ¿Tú conocías algún samurái? Déjalo en los comentarios. Solo conocía a los gatos samurái. Y bueno, no olviden darle like, suscribirse y compartir este episodio. Adiós, tomen agüita. Bye. Sean felices, bye. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Único.